Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es lafonte.com. Esto es hackeando tu ingreso al Politécnico. En esta ocasión vamos a ver la factorización, el tema de factorización por término común. Bueno, antes de empezar con ese tema, tenemos que entender qué significa factorizar. Factorizar significa o consiste en convertir una suma de términos algebraicos o un conjunto algebraico en una multiplicación de términos. Es decir, que vamos a pasar de los símbolos de suma y resta, los vamos a convertir en símbolos de multiplicación. Prácticamente, factorizar consiste en convertir sumas y restas de términos algebraicos a productos de términos algebraicos. Básicamente esa es la idea en la que se basa la factorización. Otro ejemplo sería lo que ya habíamos visto en el video pasado, convertir una resta de dos términos a efectivamente un producto de dos términos. Y bueno, otro ejemplo es como el que habíamos visto el video pasado, donde nosotros convertimos una resta de dos términos al producto de dos términos. Convertimos suma y resta a multiplicación de términos algebraicos. Y bueno, otro ejemplo sería esto. Convertiríamos sumas y restas de términos algebraicos, como podemos ver acá, sumas y restas de términos algebraicos, los convertiríamos a producto de términos algebraicos. Entonces, básicamente en esto se basa la factorización. Y bueno, el primer método que nosotros vamos a ver de factorización es el método del factor común. Bueno, ahora vamos a factorizar el siguiente término. Dice, factorice 2x más 2. Bueno, para factorizar por término común, simple y sencillamente tenemos que observar los términos y vamos a ver qué es lo que comparten en común. Aquí para empezar vamos a tener dos términos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, la suma y la resta va a separar los términos. Entonces este va a ser el término 1 y este va a ser el término 2. Bueno, ¿qué es lo que comparten en común? Acordemos o recordemos que cada término consta de un coeficiente, consta de su literal y consta de su exponente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comparten en común? Compartirán en común la literal, pues nos damos cuenta que no, porque aquí la literal de ese término es x y la literal de este otro término no existe. Compartirán exponente, bueno, aquí vemos que el exponente de este término sería el 1, pero el exponente de este otro término pues sería 0, básicamente no existe. Nos podemos dar cuenta que tanto el coeficiente de este término es el 2 y tanto el coeficiente de este otro término también es el 2. Entonces, en este caso compartirían solamente el coeficiente. Entonces, ya que identificamos qué es lo que comparten en común, todos los términos que queremos factorizar, simple y sencillamente, ya que encontramos lo que comparten en común, pues lo ponemos. Siempre vamos a poner lo que comparten en común. Ese sería el paso número 1. El paso número 2 sería poner un paréntesis y así de fácil y de sencillo pues ya factorizamos. Ahora vamos a ver qué cosa, expresión algebraica, número, constante, literal, exponente, qué cosa multiplicada por 2 por el factor común nos va a dar el término 1. O sea, qué cosa, si nosotros la multiplicamos por 2, nos va a dar el primer término, que sería 2x. Bueno, nos podemos dar cuenta que sería x. Entonces 2 por x sería igual a 2x. Entonces aquí pondríamos x. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para su segundo término. ¿Qué cosa? Si nosotros la multiplicamos por el término común, que en este caso sería el 2, nos daría el segundo término. Entonces si tendrás que multiplicar el 2 por qué cosa, nos tendría que dar el segundo término, que en este caso es el 2. Pues bueno, sabemos que esa cosa en específico sería el 1, porque 2 por 1 daría 2. Entonces aquí pondríamos el 1. Y bueno, ¿con qué signo? Más por más daría más, entonces sería más 1. Entonces 2x más 2 sería igual a 2 que multiplica a x más 1. Y bueno, ¿cómo comprobamos que hicimos bien la multiplicación o la factorización? Pues simplemente vamos a multiplicar lo que nosotros obtuvimos. Va a ser este por este, sería 2 por x, 2x. Y ahora este por este, más por más, daría más 2 por 1, 2. Y vemos que sí, efectivamente, y coincide con lo que nosotros
intentamos factorizar. 2x más 2 es igual a 2x más 2. Cuando nuestra factorización nosotros la multiplicamos y da exactamente lo mismo que lo que nosotros quisimos factorizar, significa que realizamos correctamente el procedimiento. Bueno, para que quede claro, ahora sí voy a hacerlo este ejercicio otra vez. Ahora dice factorizar 4x más 4. Primer paso, vamos a identificar los términos. En este caso vamos a tener un término y vamos a tener dos términos. Ahora el segundo paso, vamos a ver qué es lo que comparten en común. Vemos que aquí tenemos x, pero aquí no hay x, entonces no comparten la x, tampoco comparten exponente. Lo único que compartirían estos dos términos sería el coeficiente, que es, en este caso sería el 4. Entonces lo que comparten en común nosotros lo vamos a poner afuera y luego vamos a poner un paréntesis, tal cual. Y bueno, el siguiente paso vamos a preguntarnos qué cosa multiplicado por el 4 nos va a dar 4x. Vemos que la respuesta sería x. ¿Por qué x? Porque 4 que multiplica a x, obviamente con el signo de más por más quedaría como 4x positivo. Nos da efectivamente el primer término, entonces aquí iría el más x. Vamos a repetir el proceso con el segundo término. ¿Qué cosa multiplicada por el término común, que en este caso es 4, qué cosa multiplicada por 4 nos va a dar un simple 4? Bueno, nos vamos a dar cuenta que sería un más 1. ¿Por qué digo esto? Porque 4 que multiplica a más 1 va a ser más por más, daría más, ¿no? 4 por 1 da 4. Y efectivamente el más 4 es el segundo término. Entonces, ya que nosotros encontramos lo que está dentro del paréntesis, simple y sencillamente lo representamos. Esto quedaría como 4 que multiplica a x más 1. Y cuando encontremos el término común y lo que viene adentro del paréntesis, habremos efectivamente acabado con la factorización. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que factorizamos es efectivamente correcto? Bueno, simple y sencillamente multiplicamos. Vamos a multiplicar estos dos. Nos quedaría como más por más, daría más. 4 por x daría 4x. Y ahora vamos a multiplicar este por este. Más por más quedaría como más. 4 por 1 da 4. Y entonces, efectivamente, esta factorización es correcta porque nos dio exactamente lo mismo que el término inicial. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice, factorice 11x a la cuarta menos 11x a la quinta. Primero nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos dos términos porque las sumas y restas van a separar los dos términos. Vamos a ver que en el término primero vamos a tener el coeficiente, que en este caso su coeficiente va a ser el 11. Nos vamos a dar cuenta que su literal aquí va a ser la letra x. Y bueno, su exponente aquí nos vamos a dar cuenta que va a ser el 4, ¿no? O sea, el 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, ya descompusimos el primer término. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo término. Nos vamos a dar cuenta que su coeficiente efectivamente también es el 11. Su literal va a ser también la letra x y su exponente va a ser el 5, que esto va a ser igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Ahora, ya que descompusimos en los términos, vamos a ver qué es lo que comparten en común. Nos vamos a dar cuenta primeramente que comparten en común el 11, o sea, el coeficiente. El coeficiente es el mismo, entonces el 11 va a ser parte del término común. Ahora, ¿qué más comparten en común? Comparten en común la literal. Tenemos la misma literal, entonces la vamos a poner. Y ahora vamos con los exponentes. Vemos que ¿qué es lo que comparten en común? Van a compartir el común 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí el 4 y aquí también 1, 2, 3 y 4. 4 más 1, que esto es 5 y esto es 4, ¿no? Entonces vamos a ver que comparten los dos el exponente 4, nada más que aquí está el 4
Y aquí es como si tuviéramos el exponente 5, que es 4 más 1. Comparten efectivamente el exponente 4. Entonces vamos a poner aquí el 4. Y bueno, entonces habremos acabado y ya con esto nosotros vamos a calcular el término común. Ahora el paso número 2 es poner el paréntesis. Y ahora sencillamente hay que preguntarnos qué cosa multiplicada por 11x a la cuarta nos va a dar nuestro primer término, que es 11x a la cuarta. ¿Qué cosa multiplicada por 11x a la cuarta nos va a dar 11x a la cuarta? Nos vamos a dar cuenta que la respuesta es más 1. ¿Por qué digo esto? Porque 11x a la cuarta que multiplica al más 1, esto va a ser más por más, daría más 11x a la cuarta que multiplica a 1, va a ser igual a 11x a la cuarta. Y efectivamente, este por este nos va a dar el primer término. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el segundo término. ¿Qué cosa multiplicada por 11x a la cuarta nos va a dar menos 11x a la quinta? Acuérdate de no olvidarte de su signo. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco, la respuesta sería menos x, ¿no? ¿Por qué es menos x? Porque 11x a la cuarta que multiplica a menos x, más por menos daría menos 11x a la cuarta que multiplica a x, sería 11x a la quinta. Y sí, efectivamente, este por este nos va a dar el segundo término. Entonces, ya que encontramos los términos de adentro, simple y sencillamente vamos a terminar nuestra factorización. Esto sería 11x a la cuarta que multiplica a 1 menos x. Y habremos acabado de factorizar este término. Para que no se haga tan largo este video, te voy a comentar un poquito más sobre mi historia, sobre cómo fue mi proceso para pasar el examen de admisión al Politécnico. Para haber sacado más de 100 aciertos en mi examen de admisión para cuando yo quedé en mecatrónica en el IPN, ¿sí? ¿Cómo fue que le hice, no? Bueno, ahí te va un poquito más sobre mi historia. Bueno, ya había preparado, había estudiado bastante para pasar mi examen de admisión. Sí, todos los temas, todas las materias, álgebra, cálculo, geometría, hice un formulario, te lo mostré la clase pasada. Y ya, ¿no? Faltaba un día antes de mi examen, me preparé, ¿no? Estudié las fórmulas, hice el examen práctica que viene en la guía de preparación para el Politécnico Nacional, que es una guía que el mismo Politécnico hace, ¿sí? Y vende el mismo Politécnico. Esa es la guía que tienes que estudiar, ¿sí? Y por cierto, todos nuestros cursos en lafonte.com están basados en esa guía de preparación, porque de esa guía de preparación se va a basar el Politécnico para hacer tu examen, ¿sí? Entonces, todos esos cursos, todas las materias de matemáticas, ¿sí? Cálculo diferencial, álgebra, todo eso está ya en el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico, donde te diré reactivos tipo examen, estrategias de estudio, tips, hacks para que saques más aciertos y realmente quedes en tu examen de admisión al Politécnico. Este es un curso especializado totalmente en línea para preparar tu examen de admisión al Politécnico Nacional. Solamente para el Politécnico Nacional es un curso especializado de matemáticas, ¿sí? Este paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico está disponible en www.lafonte.com. Te voy a dejar aquí abajo, por si te interesa, el link para que descargues tu curso, ¿sí? Por si aún no lo has descargado, yo te lo recomiendo bastante, ¿sí? Ahí voy a revelar la información de la información de la información más valiosa, ¿sí? Aquí en este espacio gratuito te voy a dar lo básico, una ventana a lo que te pueden preguntar, una ventana a los trucos y recomendaciones, pero lo mejor, la mejor información está en el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico, en cuáles escuelas es más fácil quedar, en cuáles es más difícil quedar, estrategias, en cuáles carreras hay más lugares, en cuáles carreras hay menos. Todas esas recomendaciones que solamente un Politécnico sabe, te las revelo ahí, en ese curso, ¿sí? Pero bueno, entonces me desvío un poco. Te estaba diciendo que estaba estudiando, un día antes me preparé y ahora te voy a contar la parte de cuando presenté mi examen de admisión, ¿sí? Fue un sábado o un domingo, no me acuerdo realmente. Yo soy de una ciudad de provincia que queda aproximadamente en autobús, en auto, a 5 horas de la Ciudad de México. Entonces, ese sábado yo
tenía planificado presentar mi examen de admisión, en mi ficha de aspirante decía que era aproximadamente a la 1 de la tarde, ¿sí? Algo más o menos así. Entonces, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, ya ves que el examen de admisión al Politécnico dura 3 horas. Entonces, esas 3 horas yo tenía que estar en la escuela SFEM, que es la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en el campus de Zacatenco. Ahí me tocó presentar mi examen de admisión al Politécnico. Entonces, yo tenía que estar en la Ciudad de México. Yo no soy de la Ciudad de México, ¿sí? Eran 5 horas de viaje, ¿sí? Entonces, me fui con mis papás a las 12 de la mañana del sábado, ¿sí? Entonces tomamos el camión, llegamos a las 5 de la mañana a la Ciudad de México. Y después de eso, pues pedimos un taxi y empezamos a buscar la sede, porque nunca habíamos ido a Zacatenco, no sabíamos dónde quedaban. En la ficha de registro solamente te decía la dirección del campus, y entonces le pedimos al taxista que nos llevara a esa dirección. Bueno, entonces descansamos un poco y ahí estaba yo. A las 10, creo, 10, 11 de la mañana llegamos al campus. Había muchísima gente, o sea, en ese tipo cuando presentes tu examen de admisión y estés en la fila de los aspirantes, va a estar, o sea, yo me sorprendí la primera vez que vi eso. Había demasiados aspirantes, o sea, había filas y filas y filas y filas y filas y filas de aspirantes, ¿sí? Y entonces nos dijeron que nos esperáramos hasta, creo, al mediodía. Entonces, a partir del mediodía empezaban a dejar entrar al campus de Zacatenco, donde iban a presentar su examen de admisión los aspirantes. Entonces, hasta esa hora me esperé. Entonces, me despedí de mis papás y todo eso. Al mediodía entré al campus, ¿sí? Entonces, me acuerdo que a toda la bola de aspirantes, que éramos demasiados, nos segmentaron, nos dividieron por apellido, me acuerdo, o por estado, no me acuerdo, creo que fue por estado. Los que son del estado de Guanajuato, o los que son del estado de Chiapas, o Chihuahua, o Veracruz. Bueno, por cada estado nos dividieron, y ya de ahí nos dividieron por apellido, ¿sí? Entonces, yo, que soy de apellido H, ¿sí? Es mi primera inicial de mi apellido, me pusieron con otros aspirantes de esa misma letra, ¿no? Entonces, ahí estuve yo esperando a las 12, 12 y media. Entonces, más o menos entre 12 y media y 12:45 ya nos dejaron entrar de plano a presentar nuestro examen de admisión. Aquí te pongo un dato curioso. Tu examen de admisión, lo más probable es que sea presencial y que sea dentro de las instalaciones del Politécnico, ¿sí? A mí me tocó presentarlo dentro de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, o sea, la SFEM, en el campus de Zacatenco. Literal, entras al edificio, ves las instalaciones, ves cómo son los baños de las escuelas donde vas a presentar, te van a meter en un salón, en los salones reales de donde toman la clase los politécnicos. Y bueno, entonces ya me adelanté un poco, pero sí me acuerdo que literal nos dejaron pasar la primera vez, y ahí fue la primera vez que yo vi Zacatenco, cuando nos dejaron pasar del bloque de personas, que éramos muchos, a presentar nuestro examen de admisión al edificio, ¿sí? Como que había un trayecto donde tenías que pasar por el campus de Zacatenco para llegar a ese. Bueno, en ese trayecto fue la primera vez que yo vi cómo es Zacatenco, ¿sí? Realmente es enorme. Me impresionó mucho ver los árboles, las flores moradas cayendo, la vegetación, muy bonito todo, los edificios enormes, impecables, muy bonitos. El campus está lleno de edificios, ¿no? La escuela de matemáticas, la escuela de física, la escuela de ingeniería mecánica, la escuela de ingeniería química, todo estaba así, así como en las películas, tal cual, así es. Zacatenco, yo la primera vez que lo vi fue como, wow, nunca había visto algo así, o sea, yo realmente tengo que quedar en mi examen de admisión. Eso es lo único que yo tenía en mi mente, sí, estaba impresionado por lo bonito que es realmente Zacatenco. Pues subí las escaleras, subí al edificio 6, me parece, que fue donde presenté mi examen en la escuela de SPEM. Edificio 6, subí al segundo o tercer piso, preciosa la escuela, o sea, los salones, las bancas, todo muy limpio, todo muy bonito. Y ahí estaba yo, ¿no? Minutos antes de presentar mi examen de admisión, me acuerdo que me senté, nos
asignaron lugares a los aspirantes y yo nada más estaba pensando que si quedo, si en este examen me rifo y saco el puntaje necesario, ¿sí? En estas 3 horas se iba a decidir si yo iba a quedarme a estudiar en la mejor escuela de ingeniería de México. En esas 3 horas se iba a decidir todo, ¿sí? Esos meses de estudio, esos meses de práctica, esos salidas con profesores particulares, concursos, toda mi preparación, todos los meses de sacrificio se iban a resumir en esas 3 horas. Así que yo tenía que darlo todo para pasar y quedar en mi examen de admisión, ¿sí? Y tú también vas a estar así como una fiera, como un león a la hora de estar presentando tu examen de admisión. Porque te he estado preparando mentalmente, ¿sí? También. Todos los trucos es para que tú llegues con todo y lo des todo en tu examen de admisión, ¿sí? Entonces yo así estaba, yo literal estaba enfocadísimo en presentar mi examen de admisión. Nos sentaron, ¿sí? Yo estaba sentado. Me acuerdo que era en unas bancas donde cabían 2 personas, ¿no? Una mesa y había 2 sillas, ¿no? Entonces ahí me tocó al lado de un chico que vi en su hoja de registro y creo que iba para ingeniería mecánica o algo así. Bueno, yo iba para mecatrónica. Entonces, ya nos sentamos, nos empezaron a dar hojitas en blanco, ¿sí? Porque no te van a dejar sacar formulario, no te van a dejar sacar calculadora, ¿sí? No formulario, no calculadora. Reloj digital, no. Yo me llevé, por ejemplo, un reloj analógico de los de manecillas porque yo sabía que me iban a dar 3 horas. Entonces yo vi en mi reloj, ¿a qué horas iniciamos? Iniciamos a la 1 de la tarde, 1:05 de la tarde. Entonces, a las 4:05 pm, cuando yo viera que mi reloj estuviera a las 4:05 pm, sé que se acabó todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación. Yo te recomiendo que lleves un reloj de manecillas para que veas en todo momento, mira, me faltan 2 horas, mira, me falta 1 hora, mira, me faltan 30 minutos para mi examen, ¿sí? En todo momento tienes que saber, ¿sí? Cuánto tiempo te falta, ¿sí? Porque que luego hacemos el examen de admisión y se nos va el tiempo y resulta que nos quedan 15 minutos y nos falta medio examen por contestar. Entonces, para que no te pase eso, este otro hack, otra recomendación, llévate tu reloj de manecilla, ¿sí? Llévatelo, monitoreate en todo momento cuánto tiempo te falta, ¿sí? Eso te va a servir muchísimo. Llevaba mi reloj, calculadora no te dejan llevar, ni siquiera de la más sencilla, todo es a mano. Entonces, por eso hemos visto, te he estado explicando los procedimientos de multiplicación de números decimales, raíz cuadrada, división de números a mano. Por eso es que lo hemos hecho a mano y no a calculadora, porque en tu examen de admisión sí lo vas a tener que hacer a mano todo. Entonces, me dieron unas hojas así pequeñitas en blanco, me dieron 3, me acuerdo, mis 3 hojitas, mi hoja de aspirante y mi lápiz y mi goma, literal, y mi reloj, y yo, y mi preparación. Eso es lo único que estaba ahí. Y ya nos dieron nuestros exámenes, es un bonchito más o menos así, de grosor, y están las 130 preguntas, ahí están. Es tan oficial el examen de admisión que, por ejemplo, te dan el bonchito de hojas y tiene su sello. Entonces tú con tu lápiz lo vas a romper el sello. Y ya que rompiste el sello, ahora sí lo abres, ¿sí? Está muy bien cuidado todo ese procedimiento. Si es legal todo el examen de admisión al Politécnico. Entonces rompí el sello y nos dijo el que iba a aplicar el examen que podíamos empezar, que nos quedaban 3 horas. Teníamos 3 horas para contestar todos los reactivos. Entonces abrí el examen y yo obviamente me acuerdo que el examen iniciaba en la sección de matemáticas, ¿sí? Entonces en la sección de matemáticas yo veía la pregunta y decía, mira, sí la sé contestar. Lo rellenas en la hoja de respuestas, ¿sí? Porque te van a dar una hoja de respuestas con los reactivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 130 y cada uno con 4 opciones. Entonces rellenaba, la 1 es la B, bueno, la 2 es la A, la 3 es la D, ¿no? Y así iba con todas las preguntas. Ojo, no rayes el cuadernillo que te dan. Lo que vas a rayar son las hojitas en blanco que te den, ¿sí? No puedes rayar el examen, no lo puedes, ¿sí? Entonces, esto va el hack por si se te olvida. Por eso te van a dar las hojitas en blanco, para que tú ahí hagas tus cuentas. Y ya que sepas tu respuesta, rellenas en la hoja de respuestas. Entonces ahí pasé la primera hora, todo bien. Yo estaba calculando, yo decía, bueno, si son 130 aciertos y son, me parece, 50 o 70 de matemáticas,
pues yo creo que a la hora y media ya acabé todos los aciertos de matemáticas. Entonces ahí me estaba monitoreando en mi reloj y estaba contestando, monitoreando y viendo, ¿sí? Entonces en todo momento estaba haciendo eso. Me acuerdo que me acabé mis 3 hojitas. Le puedes pedir más hojas al encargado. Yo le dije, oiga, ¿me puede dar otras 3 hojas, por favor? Y sí, me las dio y ya. Y me acuerdo que pedí 3 veces hojas. Así de bien preparado estaba yo, ¿sí? Ahí te das cuenta quién sí está bien preparado y quién no. Los chicos y chicas que estén preparando, que estén haciendo el examen de admisión y no pidan más hojitas es porque no saben resolver los aciertos, no están preparados. Ahí te das cuenta quién sí va a ser un verdadero asignado y quién no. Y tú obviamente vas a estar bien preparado, ¿sí? Tú pide las hojas que quieras, ¿sí? No hay límite, pues. No tengas pena. Si te equivocaste en rellenar un círculo, bórralo bien con tu goma, ¿sí? No lo dejes a medias, ¿sí? Porque el lector óptico se puede equivocar. Puede pensar que la que borraste es la que sí querías. Así que si te equivocaste en rellenar un acierto, borra bien, asegúrate de que esté bien borrado, ahora sí rellenas bien. Rellena bien los huequitos de tus preguntas, ¿sí? Bien, no de más, no de menos, bien. Creo que me pidieron el lápiz del número 2, entonces llévate 3, ¿sí? O 2, uno de repuesto, ¿no? Uno, el que vas a usar. 2, el segundo lápiz es por si se te pierde o si se te quiebra o no sirve el lápiz, hasta el de repuesto. 2. Y el tercero por si alguien más lo necesita, ¿sí? Hay personas que a lo mejor no saben qué es el número 2 o el tipo de lápiz específico y pues no saben, ¿no? Entonces tú estás listo para regalar uno, ¿sí? Siempre enfócate en ayudar a los demás, obviamente, ¿sí? No estamos solos, hay que ayudar a los demás. Entonces yo te recomiendo 3. Si estás muy paranoico, 4. Muy paranoica, 4. Y una goma, y con eso tienes. ¿Qué más? Recomendaciones. Pues presenté mi examen, se acabó. Me acuerdo que yo acabé, no sé si 5 minutos antes de las 3 horas o 15, algo así. Justo a tiempo yo acabé mi examen. Uno sabe cuando terminó de presentar su examen si le fue bien o le fue mal. Uno sabe, o sea, uno sabe si le entendió a la mayoría. Yo le entendí afortunadamente a la mayoría de los aciertos, eran 130 y yo había contestado todos, o sea, en todos yo hice mi propuesta y según yo estaba bien, en la gran mayoría, y yo salí tranquilo, o sea, relajado de todo este esfuerzo. Creo que valió la pena porque yo sentía en el fondo que sí me fue bien, porque sí pude contestar la mayoría. Y no nada más de matemáticas, ¿sí? De química, de física, de todo, de español. Yo estudié todo, lo hice yo solo, todo solo. Pero esto no tienes que pasarlo tú solo, ¿sí? Alguien que sacó más de 100 aciertos en su examen de admisión al Politécnico, alguien que ya estudia ingeniería mecatrónica, hizo un curso totalmente en línea de matemáticas para preparar tu examen de admisión. Ese paquete se llama Matemáticas Ingreso Completo Politécnico. Ahí te voy a explicar desde cero todo eso que a mí me llevó meses aprender y estudiar e implementar, ¿sí? Esta información te la voy a dejar aquí abajo. Si quieres aún avanzar más de nivel, te recomiendo que contrates el paquete de tutorados selectos, que es exactamente lo mismo. Te vamos a desbloquear todas las matemáticas que tengamos en nuestros paquetes de preparación, pero aparte tendrás acceso a mi asesoría personalizada, un politécnico que quedó en mecatrónica, que sacó más de 100 aciertos. Vas a tenerme en tu bolsillo, vas a tener acceso a mi WhatsApp personal y vas a poderme preguntar cosas y conocerme en persona y preguntarme cualquier duda que tengas relacionada con matemáticas, con física, con álgebra, cálculo, probabilidad. Cualquier cosa que tú tengas me lo puedes preguntar. Eso ya serían asesorías personalizadas. Esas asesorías personalizadas están en el paquete premium que se llama tutorado selecto, ¿sí? Me puedes preguntar en qué escuelas yo te recomendaría presentar, en cuáles escuelas es más fácil quedar, es más difícil, en cuáles hay más lugares, todo lo que tú quieras, los trucos, los hacks para quedar en tu examen, qué hacer un día antes. Yo mismo te voy a ayudar a calendarizar tu estudio, viendo tu caso específico. Literal, no hay mejor manera de prepararte que tomando este paquete, en serio. Si ves en internet o los otros cursos patito de internet, no hay nada como esto, no hay punto de comparación con lo que tenemos en la Fonte. Estamos años luz de diferencia, te lo juro, sí, no es lo mismo, ¿sí?
Esto es lo mejor que hay para prepararte para tu examen de admisión al Politécnico, ¿sí? El link de este paquete premium te lo voy a dejar aquí abajo para que lo adquieras. Preguntas si todavía tenemos lugares, porque desafortunadamente hay cupo limitado y cada día que pasa se reducen los cupos, ¿sí? Se cierran los cupos. Llegamos a un punto límite de personas que quieren el paquete y lo cerramos, ¿sí? Ya no hay más por este año, ¿sí? Entonces te recomendamos que de una vez lo contrates y te espero, ¿sí? Vas a tenerme a mí como tu maestro, tu asesor. Bueno, me acuerdo que acabé el examen de admisión, salí del edificio y estaba lleno de papás, llenísimo, o sea, literal el pasillo, y estaba caminando y al lado estaban los papás esperando a los hijos. O sea, nunca había visto tanta gente reunida en el mismo lugar. Y entonces salí, pues dije que a mis papás que me fue bien, que le entendía la mayoría, que creo que sí voy a quedar. Y sí, yo ya sabía, porque yo ya sabía que a lo mejor si no quedaba en mi primera, quedaba en mi segunda o en mi tercera. Yo sabía que me había preparado lo suficiente. Uno sabe en el fondo. Sí, ahí te va. Cuando salgas, cuando recién acabes tu examen de admisión y salgas en el pasillo y empieces a buscar a tu papá y todo eso, vas a saber en el fondo si sí quedaste o no. Uno sabe, justo saliendo o acabando su examen, uno sabe si sí va a quedar o si no va a quedar, ¿sí? Tú lo sabes en el fondo, ¿sí? Ya salí y ya. Lo que sigue sería el día de los resultados, ¿sí? Ahí te voy a contar qué fue lo que hice y todo eso. Pero por el momento esta fue parte de mi historia y te lo cuento para que te motives, te inspires a que tú también puedes pasar por eso, ¿sí? Y te estoy diciendo lo que yo hice, cómo fue que yo le hice para cumplir mi sueño, que tú también lo vas a cumplir. Acuérdate que el examen de admisión al Politécnico es fácil, solamente si estudias de manera difícil, pero será difícil si estudias de manera fácil. Así de simple, esa frase resume mucho en lo que te enseñamos acá. ¿Qué significa estudiar de manera difícil? Pues duramente todos los temas, todos los días, meses antes, tomar todos los cursos aquí en lafonte.com, prepararte bien, seguir las recomendaciones, prepararte no nada más en matemáticas, sino en español, en química, en todas las áreas, ¿sí? Eso es estudiar de manera difícil, ¿sí? Y estudiar de manera fácil es, pues a la y se va, estudio una semana antes, estudio poquitos temas, lo que sea, es bueno. Eso es para los rechazados, ¿sí? Si estás aquí es porque sí vas a pasar, ¿sí? Y vas a estudiar bien y en forma y como te decimos acá. Ya, esto son mis recomendaciones y un poquito de mi historia. Y pues bueno, continuamos con la clase de hoy. Bueno, el siguiente ejemplo nos dice factorizar 4x a la cuarta menos 8x cúbica más 12x al cuadrado. Bueno, entonces este término vemos que su coeficiente es el 4. Ahora vemos que en este segundo término su coeficiente, que es 8, va a ser igual a 4 por 2, ¿no? Y ahora su coeficiente de este último término va a ser 12, que es igual a 4 por 3. Entonces, lo que comparten en común en los coeficientes sería el número 4. Entonces vamos a poner el 4 aquí como término común. Ahora vamos con la variable, que en este caso es la x. Vemos que tenemos x cuarta es igual a x cuadrada por x cuadrada, ¿no? Aquí tenemos x cúbica es igual a x cuadrada por x, ¿no? Y aquí tenemos a simplemente x cuadrada. Nos podemos dar cuenta que en cuanto a la literal, lo que comparten los tres términos sería la x al cuadrado. Entonces, como comparten la x al cuadrado, simple y sencillamente lo ponemos como término común. Ahora vamos a poner un paréntesis y vamos a preguntarnos qué cosa multiplicada por 4x nos va a dar 4x a la cuarta. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco, la respuesta sería x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué es x al cuadrado? Porque 4x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado, esto va a ser igual a 4x a la cuarta. Y efectivamente con x al cuadrado vamos a tener 4x a la cuarta. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo término. ¿Qué cosa multiplicada por 4x al cuadrado nos va a dar menos 8x al cubo? Acuérdate de no olvidarte de su signo. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, la respuesta sería menos 2x.
menos 2x que multiplica a 4x al cuadrada nos va a dar menos 8x al cubo. Y bueno, si no estás seguro si lo hiciste bien, pues simple y sencillamente lo puedes comprobar. Puedes ver que 4x al cuadrada que multiplica al término que tú crees que es, vamos a ver que es más por menos, menos 4 por 2, 8, y x cuadrada por x daría x al cubo. Y sí, efectivamente el término que nosotros creíamos sí nos da menos 8x al cubo. Y bueno, finalmente vamos a ver el último término y nos vamos a preguntar qué cosa multiplicada por 4x cuadrada nos va a dar el más 12x al cuadrado. Acuérdate de no olvidarte de su signo, del término. Entonces la respuesta va a ser el 3, ¿no? Un más 3, no te olvides del signo. Entonces, para comprobarlo que lo hicimos correctamente, simple y sencillamente vamos a multiplicar 4x cuadrada por el término que nosotros creemos que es, y sería más por más daría más, 4 por 3 daría 12x al cuadrada. Y sí, efectivamente nos va a dar más 12x al cuadrada. Entonces habremos acabado con nuestra factorización. Y bueno, esto va a ser igual a 4x al cuadrada que multiplica a x al cuadrada menos 2x más 3. Entonces habremos factorizado este polinomio. Entonces, así de fácil y así de sencillo es como se factoriza por término común. Bueno, el siguiente ejemplo nos dice que factoricemos 2x por y cuadrada más 20x cuadrada por y menos 18xy cuarta menos 4xy. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver que vamos a tener 1, 2, 3 y 4 términos. Para el primer término vamos a tener coeficiente 2. Aquí vamos a tener el 20, que sería 2 por 10. Aquí vamos a tener el 18, que es 2 por 9. Y aquí vamos a tener el 4, que es 2 por 2. Y bueno, nos podemos dar cuenta que lo que comparten en común con respecto a los coeficientes sería el número 2. Entonces, como término común vamos a poner el 2. Ahora vamos con la literal. Nos vamos a dar cuenta que la literal aquí va a ser la literal x. Aquí vamos a ver literal x y aquí también y aquí también. Entonces van a compartir en común la literal x y la ponemos. Vemos que también aquí vamos a tener la literal y. Aquí también hay literal y, aquí también hay literal y y aquí también hay literal y. Entonces otra cosa que van a compartir en común va a ser la literal y. Ahora vamos con los exponentes. Los exponentes de la literal x, vemos que aquí tenemos x a la 1, entonces vamos a tener exponente 1. Aquí vamos a tener exponente 2 de la x, que sería 1 más 1. Aquí vamos a ver que tenemos exponente de x a la 1, entonces nada más sería un 1. Y aquí para exponente de la x también es x a la 1. Entonces, en cuanto al exponente de la x, vamos a ver que comparten el 1. Entonces sería x a la 1. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los exponentes de la y. Vemos que el exponente de la y es un 2, o sea, un 1 más 1. Aquí también sería el 2, que es 1 más 1. Aquí sería un 4, que sería 1 más 1 más 1 más 1. Y aquí también tenemos x a la 1, digo y a la 1, con exponente 1. Entonces, con respecto al exponente de la y, vemos que van a compartir el exponente 1. Entonces lo dejamos acá. Y ahora sí que ya vimos lo que comparten en cuanto a coeficiente literal y exponente de todos los términos. Ahora sí podemos poner el paréntesis. Y bueno, recordemos que exponente 1 de cualquier literal es lo mismo que no poner ningún número, entonces lo podemos dejar así. Entonces ahora nada más hay que preguntarnos para 1, 2, 3 y 4 términos, ¿qué cosa multiplicada por 2xy nos va a dar igual a 2xy cuadrada? Bueno, entonces la respuesta sería igual a más y. Entonces comprobamos y vemos que el 2xy que multiplica a más y, esto es más por más, daría igual a más 2xy por y sería 2xy al cuadrado. Y sí, efectivamente
más y nos va a dar el primer término. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo término. ¿Qué cosa multiplicada por 2xy nos va a dar el más 20x cuadrada y cuadrada? No te olvides de tomar en cuenta el signo. Y bueno, la respuesta sería igual a más 10x por y. Ahora, para comprobarlo, simplemente y sencillamente vamos a multiplicar. Tenemos aquí el más 2xy y el término que nosotros propusimos sería el más 10xy. Vamos a ver si nos va a dar esto, ¿no? Entonces, ¿qué daría? Más por más daría más. 2 por 10 daría 20 y xy por xy sería x cuadrada por y al cuadrado. Y sí, efectivamente nos va a dar el segundo término. Ahora vamos con el tercero. Y bueno, ¿qué cosa multiplicada por 2xy nos va a dar menos 18xy a la cuarta? Bueno, vemos que sería menos 9y al cubo. Y bueno, para comprobarlo nada más tendríamos que multiplicar el término común por el resultado que nosotros creemos que en este caso es menos 9y al cubo. Entonces, más por menos nos va a dar igual a menos. 2 por 9 nos va a dar 18 y xy por y al cubo sería x por y al, tenemos aquí exponente 1 del y a la 1 y aquí exponente 3, entonces 1 más 3 daría igual a 4. Entonces efectivamente nos va a dar el término. Entonces menos 9y al cubo sí es correcto. Ahora vamos con nuestro último término, que es menos 4xy. Y bueno, ¿qué cosa multiplicada por 2xy nos va a dar igual a menos 4xy? Y bueno, la respuesta sería igual a menos 2. Para comprobarlo, simple y sencillamente multiplicamos. Tendríamos que multiplicar el término común por el término que nosotros creemos que va adentro, que en este caso es el menos 2. Ahora vamos a ver que más por menos nos va a dar igual a menos. 2 por 2 nos va a dar 4 y xy por 1 nos va a dar xy. Y efectivamente con el término menos 2 nos va a dar igual a menos 4xy. Y así habremos acabado con nuestra factorización. Entonces 2x por y cuadrada más 20x cuadrada y cuadrada menos 18xy a la cuarta menos 4xy va a ser igual a 2xy que multiplica a y más 10xy menos 9y al cubo menos 2. Y así nosotros habremos acabado de factorizar este término. Esto fue todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Y bueno, nos vemos para la que sigue. En esta clase no se agregó fórmula nueva, entonces nuestro formulario general del curso de álgebra quedaría de la siguiente manera.